Muy buenos días. Estamos a día lunes y nos toca entrar en el libro de Nehemías. En la guía devocional Volver a Empezar, que la ofrecemos gratuitamente y la enviamos en PDF a todo el que nos escriba solicitándola a el correo electrónico de la iglesia o por medio de un WhatsApp al número de teléfono que aparece en pantalla, pues quiero sugerir que prestéis atención al cuadrito que tenemos bajo el título Megatemas en Nehemías. Y ahí tenéis acerca de los temas, visión, oración, liderazgo, problemas y arrepentimiento, avivamiento, que son los 5 temas, diríamos, fundamentales que engloban todo el libro de Nehemías, y hay una explicación sobre cada tema y la importancia que tiene, en este caso, para la vida del pueblo de Dios en nuestra situación particular. Entonces es una aplicación muy interesante que os puede ayudar a la hora de meditar todo este libro, que va a ser sin duda alguna de mucha bendición. Luego tenéis un pequeño resumen de datos esenciales donde haremos un pequeño repaso del lugar histórico, el momento y la situación en la que nos vamos a encontrar. Nuestra lectura en el capítulo 1 de Nehemías hoy son los primeros 3 versículos. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el año 20 del mes de Quisleu, que mientras estaba yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad y se quedaron allá en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Nehemías es un libro apasionante. No debemos perder ni un detalle, porque en cada rincón de este libro hay una lección espiritual. Se percibe en él la guía del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. El propósito del libro. Primeramente decir que Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Registra la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio y relata cómo fueron construidos los muros y cómo se renovó la fe del pueblo. Creemos que la mayor parte del libro está escrita en primera persona, lo que sugiere que Nehemías es el autor. Probablemente Nehemías escribió el libro y Esdras le sirvió de editor. La fecha aproximada es entre el 445 y el 432 a.C. y como marco histórico, recordar que Zorobabel guió el primer regreso a Jerusalén en el 538, en el 458 Esdras llevó a un segundo grupo de regreso y finalmente en el 445 Nehemías regresó con el tercer grupo de cautivos, en este caso para reconstruir el muro de la ciudad. Como texto clave, Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16, donde dice, el muro fue terminado en 52 días, el día 25 del mes de Lut. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Este es un pequeño repaso que, como he dicho, lo encontramos en este cuadro en la guía devocional. Nehemías era consciente de su ubicación.
Susa era la capital del reino, muy lejos de Jerusalén, pero eso no le hacía dejar de amar la ciudad de sus padres. Mateo 6:21 dice, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Nehemías interroga a uno de sus hermanos, y esto es una muestra de genuino interés. La distancia no le hace indiferente. Puede ser que usemos excusas para refugiarnos en la ignorancia, pero Nehemías no era ese tipo de personas. Quería saber y busca informarse porque está decidido a asumir responsabilidad. La información que Nehemías recibe es completamente desalentadora. El cuadro no podía ser más sombrío. Y a veces es la mirada que nosotros tenemos de nuestra familia, de nuestra iglesia, de las circunstancias que atravesamos y podemos llegar a sentirnos de la misma manera. Muros derribados con el mundo, en gran mal y afrenta por relaciones rotas. Hemos sido vapuleados por el enemigo que nos ha dejado en condiciones de afrenta y frustración. Recuerdo la primera vez o una de las primeras veces donde como joven fui confrontado por el mensaje de Nehemías. Fue clave para mi vida espiritual reconocer que el enemigo había derribado muros en mi vida cristiana. Por esos muros él entraba y salía. Puertas consumidas por el fuego, donde en lugar de haber victoria, había humillación y fracaso. Y a veces la perspectiva que tenemos de nuestra vida, de nuestra iglesia y de nuestra familia es semejante. Podemos responder de distintas maneras. Lo que esta iglesia necesita es. No puedo creer lo que hacen los funcionarios del gobierno. Si estuviera en su lugar, yo haría. Nuestras escuelas o colegios andan mal. Alguien debería hacer algo. Es fácil analizar, escudriñar y hablar acerca de los problemas del mundo. Abundan los criticones, los quejumbrosos, los que se han nombrado a sí mismos profetas y apóstoles de la iglesia y señalan, acusando a los demás. Sin embargo, lo que en realidad necesitamos son personas que no solo discutan una situación, sino que hagan algo al respecto. Nehemías vio un problema y se afligió. En vez de quejarse y revolcarse en la autocompasión y el sufrimiento, actuó, se puso en movimiento. Nehemías sabía que Dios quería que motivara a los judíos para que reconstruyeran los muros de Jerusalén. Por lo tanto, vamos a ver cómo deja una posición de responsabilidad en el gobierno persa para ir y hacer lo que Dios quería. Nehemías sabía que Dios utilizaría sus talentos para conseguir que se realizara el trabajo. Desde el momento que llegó a Jerusalén, todos supieron quién mandaba allí. Organizó, administró, supervisó, alentó, se enfrentó a la oposición, confrontó a la injusticia y se mantuvo así hasta que los muros se construyeron. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre de acción. Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Registra la historia del tercer regreso a Jerusalén, después del cautiverio, y relata cómo fueron reconstruidos los muros y cómo se renovó la fe del pueblo. Vamos a estar conociendo a Nehemías, cuyo libro parece sale de la propia pluma del autor, porque habla en primera persona. ¿Y qué es lo que nos va a contar? Nos va a contar su experiencia. Vamos a sentirnos identificados con Nehemías. Vamos a palpitar su dolor, su angustia,
su compromiso con Dios y con la obra. Vamos a sentirnos parte de su visión y vamos a involucrarnos, asumiendo también nosotros la parte que nos toca hoy, a 2500 años de su tiempo y de su historia. Pero vamos a descubrir de una manera extraordinaria que su historia es nuestra historia, porque vivimos circunstancias semejantes. A veces nuestras iglesias y nuestras familias están como la ciudad de Jerusalén. Hay un templo, hay un altar, pero los muros están destruidos. Y aunque hay una relación personal con Dios, hay fracaso, hay pecados habituales, hay conflictos en los matrimonios, hay desaveniencia entre padres e hijos, hijos y padres, hermanos enfrentados entre sí. Hay conflictos en las iglesias, líderes celosos, envidiosos, criticones, quejosos. Y todo esto nos desafía a poner manos a la obra en la voluntad del Señor. Este libro nos va a mostrar cómo las profecías de Zacarías y de Daniel respecto a la reconstrucción del muro de Jerusalén se cumple. Pero tenemos que responder. Por eso mi reflexión personal esta mañana es, como Nehemías, mostremos interés, enfrentemos la realidad con la mirada puesta en el Dios de las oportunidades. Levantémonos confiando en que Dios quiere restaurarnos. No hay triunfo sin lucha, no hay oportunidad sin oposición, no hay victoria sin vigilancia, no hay gloria sin cruz. Cuando el pueblo de Dios dice, nos levantaremos y edificaremos, Satanás dice, me levantaré y haré oposición. Pero eso no nos detendrá porque estamos del lado de la victoria. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, como Nehemías queremos reconocer la condición en la que estamos. Tal vez sea necesario llorar, ayunar, hacer duelo y clamar por restauración. Si nuestros muros han sido destruidos por el enemigo de nuestras almas, danos la oportunidad, la visión y la sabiduría para restaurar todo lo derribado y así levantarnos para una vida de triunfo en ti. En tu nombre, amén. Os espero mañana martes para seguir en esta apasionante historia de Nehemías. Manteneos bendecibles.